8 a 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo en los próximos minutos con el doctor Nino Casanelo, académico y penalista, para hablar sobre lo que está ocurriendo en la administración de justicia en el Ecuador y los peligros que enfrentan especialmente los jueces. Y uno de los insumos para este análisis tiene que ver el destacado artículo del doctor, el penalista doctor Felipe Rodríguez Moreno, quien sostuvo en su columna en Primicias: los valientes están solos. Él recuerda la novela con la que Roberto Saviano cuenta la historia de Giovanni Falcone, el juez italiano que fue asesinado el 23 de mayo de 1992 por la Cosa Nostra. Pregunta Felipe Rodríguez: ¿siguen solos los valientes? Hoy les traigo una historia que indigna y da asco, que nos permite entender por qué en este país cada vez son menos los jueces que se juegan por su patria. Los jueces anticorrupción empezaron con bombos y platillos, con cooperación internacional y férreo apoyo institucional. La idea era brillante: jueces especializados que nos ayuden a combatir el crimen organizado. Pero poco a poco el agua tomó su cauce normal, y con la historia que hoy les narraré, descubrirán que Ecuador está podrido desde siempre y para siempre. Más valdría desaparecerlo, dice el doctor Felipe Rodríguez. Su nombre es Carlos Patricio Serrano, quien por su propio esfuerzo llegó a ser uno de los jueces anticorrupción más jóvenes, PhD en Derecho Penal, de honestidad a prueba de fuego, quien eligió renunciar a la paz de su vida para servir a su país en guerra, hasta que se dio de cara contra su país cuando descubrió que éste tiene capataces, que la función judicial independiente es una quimera. Y la historia empieza el 30 de septiembre de 2025, cuando se colocó un coche bomba en la parte posterior del complejo judicial norte, a pocos metros de los despachos de los jueces anticorrupción, lo que debería haber acarreado que se refuerce su seguridad, pero no. En estos días cayó en manos de Carlos un caso de lavado de activos de una peligrosa organización internacional, y previo a dar la decisión fue víctima de una serie de extraños movimientos de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura, al más puro estilo de Wilson Navarrete en la oscura era de Gustavo Yalc. Le solicitaron reunirse con personas extrañas fuera de su lugar de trabajo, y al negarse le transmitieron un mensaje: prestar especial atención a la defensa del extranjero. Es decir, entre líneas pedían su absolución. Carlos se dio cuenta que los tentáculos del crimen ya se habían apoderado del Consejo de la Judicatura, por lo que decidió grabarlo todo. Carlos, en la audiencia de juzgamiento, hizo lo que debía hacer: dejó que las pruebas sean su única brújula, y cuando el fiscal del caso demostró hasta la saciedad la culpabilidad del procesado, junto a otro de sus compañeros jueces, Cristian Fierro, lo condenaron, dejando claro que los jueces independientes no reciben más órdenes que aquellas que les imparte su conciencia y su ley. Esto dice Felipe Rodríguez, el penalista. Al final, el doctor Serrano terminó renunciando y saliendo de la función judicial. ¿Cómo entender estos peligros que enfrenta la administración de justicia, incluso por la denuncia de Felipe Rodríguez, cobijados por funcionarios del órgano administrativo y disciplinario del Consejo de la Judicatura? Doctor Casanelo, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Democracia TV. ¿Cómo entender estos casos de presión a los jueces en sus actuaciones? Bien, en primer lugar hay que señalar que el ordenamiento jurídico vigente de alguna manera los proscribe, ¿no? Los señala, los repudia, principalmente a través del respeto a la independencia de la función judicial. Este principio de independencia y no injerencia tiene dos facetas, una interna y una externa. En cuanto a la externa, tiene que ver con que otras funciones del Estado no traten de incidir en las decisiones de la función judicial. Pero
a nivel interno implica también que ni sus órganos administrativos o disciplinarios, como puede ser el Consejo Nacional de la Judicatura, ni las Cortes Superiores, como pudiera ser la Corte Provincial, en el caso concreto que nos atañe, de jueces anticorrupción, o la Corte Nacional de Justicia, tienen la capacidad de incidir en un juez cuando éste toma una decisión respecto a un caso sometido a su competencia. Este principio, sí, que parece tan sencillo, que de alguna manera parece obvio en un contexto democrático, en una concepción estatal republicana de diseño de la administración de justicia, requiere al final del día una aplicación o un respeto, digámoslo así, en la práctica, que debe darse, entre otras cosas, con la absoluta independencia del juez en cuanto a llamadas, en cuanto a mecanismos de coerción, cuando le toca resolver una determinada cuestión. ¿A qué nos referimos? No puede existir ni una insinuación, no debería existir siquiera un mecanismo, pues, de intercambio o convalidación, ¿sí? De alguna manera que genere siquiera un atisbo de duda respecto a la independencia de la decisión del juez con respecto a una causa sometida a su jurisdicción. Y en este contexto, para ponérselo, digámoslo así, en términos sencillos a la ciudadanía, cuando un juez señala que está siendo sometido a presiones o que de una u otra manera su decisión depende, a su vez, de que determinada resolución de una u otra manera aparezca de una forma, sí, lo que nos está diciendo es que ese principio de independencia interna o externa se está viendo afectada, y ciertamente la labor de todas las funciones del Estado es corregir esta imperfección aplicando no solo el derecho administrativo, sino pidiendo las respuestas correspondientes desde la fiscalización y, por qué no, sometiéndolo también a la administración de justicia si es que llega a configurarse una conducta delictiva. Ahora, estos casos son espeluznantes, lo que relata públicamente el doctor Felipe Rodríguez. Dice que este juez Serrano, dentro del tribunal, el momento de dictar con valentía la condena del procesado, dice, al momento de dar su decisión, el condenado se pasó el dedo por el cuello, dejando un claro mensaje de muerte a los jueces. Este gesto quedó grabado en video. Algo espeluznante, doctor Casanero. Digno de una película de mafia, estimado Miguel, y si una cuestión como esta ocurrió, es el deber de diferentes agencias estatales activarse, empezando pues por Policía Nacional y Fiscalía bajo el sistema de protección de víctimas y testigos, ¿sí? Así como accionar los protocolos de seguridad necesarios, ¿sí? Accionar los protocolos de seguridad necesarios para poder de una u otra manera evitar un resultado fatal. Más aún, y esto hay que decirlo con todas sus letras, en un contexto nacional, Miguel, donde hemos tenido los sensibles fallecimientos de varios funcionarios de fiscalía, de judicatura. Ciertamente abandonarlos es imposible por parte de las instituciones, y la más mínima señal, sobre todo además en el contexto de un juez anticorrupción que además tiene una especial connotación de peligrosidad en el tipo de casos que lleva, porque ataca estructuras organizadas de acuerdo a la Convención de Palermo, ¿sí? Más aún ahí tienen que contar con la protección necesaria, pues, para poder hacer frente a estas organizaciones, a estas estructuras. De hecho, recordará usted que cuando la Unidad Anticorrupción se creó, dándole jurisdicción nacional en Quito, uno de los criterios que precisamente se buscaba implementar bajo la supervisión del Departamento de Estado americano y de la Embajada Americana y otras organizaciones que participaron del proceso, era garantizar la seguridad de estos funcionarios en un lugar donde estuvieran menos al alcance, digámoslo así, de estas organizaciones, donde pudieran tener plena protección policial. Lo que señala es inaceptable en un Estado de Derecho. Nos referimos a un juez que sea amenazado por una estructura mafiosa, y en este sentido la respuesta estatal debe ser contundente,
procesando esta amenaza en el momento y además resguardando la seguridad de ese y otros juzgadores, pues, ¿no? Realmente esto que relata, insisto, la fuente Felipe Rodríguez, luego de dictar el fallo condenatorio, el juez Carlos Serrano puso en conocimiento de las autoridades frente a esta amenaza pública grabada en video contra los jueces, puso en conocimiento de las autoridades para que reforzaran su seguridad. Pero dice, en Ecuador, cuando un juez independiente, valiente, honesto y preparado desobedece, vive un infierno. Ocurrió lo contrario. El 2 de diciembre último le quitaron al juez la seguridad. Al mismo tiempo, el Consejo de la Judicatura suspendió a su compañero, el juez Cristian Fierro, por, entre comillas, demorarse en tramitar el proceso AAA, en donde hay muchos intereses políticos. El mensaje está claro. El 4 de diciembre, el juez Carlos Serrano hizo lo humanamente exigible. Presentó su renuncia, porque no sería ni un esbirro ni una víctima del poder. Y simplemente hasta la fecha no le aceptan. El Consejo de la Judicatura quiere obligarle a ser parte del tribunal en el caso AAA el 29 de diciembre próximo, la próxima semana. Le dan la oportunidad de reivindicarse. ¿Cómo se puede manejar la justicia así? Mire, insisto, el primer punto, el más importante, es recordar que un juez, cualquier persona investida, sí, con competencias jurisdiccionales para procesar casos, no puede estar a merced, sobre todo en materia de delincuencia organizada, de las amenazas que le realicen estas organizaciones. El mensaje que se envía a nivel nacional es nefasto. Sí, tienen que tener protección y tienen que tener el respaldo estatal, sobre todo los jueces anticorrupción, por la lógica en la que fue concebido el sistema. Si a esto usted le agrega que ante una amenaza latente, ellos, que de alguna manera fueron concebidos como una unidad especial en este combate, no reciben la protección de su órgano jurisdiccional y otras instituciones del Estado, como pudiera ser el que tuviera a cargo el análisis de su perfil de seguridad, deciden más bien retirarle esta protección, realmente hay que entrar a preguntar qué es lo que ocurrió y cuáles son las razones por las que consideraron que ese análisis de riesgo no lo ameritaba en un país, perdóneme que se lo diga Miguel, donde en los últimos 3 años hemos tenido no menos de 10 atentados contra jueces y fiscales. Sí, entonces, la realidad, sí, es que un accionar de estos, de no tener justificación, debería conllevar a la responsabilidad de todos los involucrados, insisto, a nivel administrativo, a nivel de fiscalización legislativa y, cómo no, a nivel, sí, de administración de justicia, si es que se llega a determinar que fue realizado con la intención de generar algún tipo de daño. De otra parte, y ya en el plano humano, sí, y esto es una reflexión a la que llamamos a la ciudadanía, ¿quién puede asumir el rol de juzgador o de fiscal y enfrentar a estructuras de esta índole con cientos de millones de dólares y recursos a su disposición? Sí, si en lo mínimo, que es la protección contra estas organizaciones por su vida, sí, no tienen las garantías estatales mínimas y más bien son desprotegidos. El mensaje es nefasto y tiene que ser investigado, Miguel, y corregido. Sí, y tienen que exponernos cuáles son las razones para negarle o para determinar que el perfil de seguridad no corresponde con el necesario para tener seguridad a un juez que está enfrentando a una organización criminal, sí, con varios recursos y que además se permite, en presencia de la ciudadanía, sí, amenazar a un juez anticorrupción. Si eso es así, en estas circunstancias, Miguel, ¿qué podemos estar esperando en espacios donde incluso el acceso de los miembros de Policía Nacional y otros encargados de custodiar a los funcionarios es todavía más complejo? Es sencillamente inaceptable y tiene que ser investigado, sí, sancionado de ser el caso, si es que la investigación así lo exige, y corregido inmediatamente.
Claro, de por medio está un juez joven y de por medio el órgano administrativo y disciplinario, lo cual es lamentable. El doctor Felipe Rodríguez en su análisis dice: Carlos Serrano, el juez, es un ejemplo de juez honesto, pero ya ningún honesto quiere ser juez. Cada vez menos valientes y la sociedad cada vez más ciega. Y luego claman por justicia. Dice, los valientes, pregunta, ¿están solos? ¿Siempre han estado solos? ¿Y en Ecuador ya no vale la pena ser valiente? ¿Alguna vez valió la pena? Es decir, son interrogantes que flotan frente a una realidad y una impotencia frente a estos hechos, doctor Casanero. Pero desde luego, Miguel, y aquí soy muy duro, y lo hemos dicho en este espacio en varias ocasiones, uno de los mecanismos para poder pasar de la proyección a la acción en el tema de reformar a la justicia, incluido el problema que estamos analizando en este momento, tiene que ver con hacer un levantamiento de información oportuna, no solo desde el punto de vista de la declaración patrimonial de Contraloría, estilos de vida, círculos de influencia de los funcionarios a nivel de administración de justicia, particularmente la penal, pero no solo la penal, particularmente la penal. ¿Para qué? Para poder entender a nivel administrativo, a nivel judicial, a nivel de secretarios, a nivel de asistentes, a nivel de jueces, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas personas que efectivamente ven la administración de justicia como una vocación y que luchan por mantener el orden institucional y democrático de un país? ¿Y quiénes de estas instituciones traicionan a sus compañeros o sucumben a estas dinámicas? ¿Por qué? Porque se lo digo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a suponer, Dios no lo quiera, que se produce el atentado contra un compañero de la función judicial, un fiscal, un juez, ¿sí? Y en el contexto de esta investigación se empieza a lograr determinar partícipes intermedios, como es el caso del juicio en concreto que señala usted en su artículo. Se trata de un juicio que involucra un perfil de alto nivel económico, una operación de lavado de activos, sí, que claramente demuestra que estas organizaciones tienen ingentes recursos para lograr sus cometidos, entre ellos atentar contra los jueces. ¿Qué opinaría usted si de este procesamiento o de un eventual atentado a un compañero de la función judicial se determina que la fuerza económica permite que otros funcionarios, incluidos los administrativos, no permitan esclarecer los hechos de estas circunstancias, como de hecho nos ocurre en ocasiones, ¿no? Se logra acceder al autor material de la infracción, al gatillero, a la persona que hace el trabajo de movilización, pero luego no se tiene una idea de las razones reales o del móvil por el cual se envía a quitarle la vida a este juez, a este fiscal. Entonces, claro, en ese contexto, la única respuesta que nosotros podemos tener es: ahí donde hay personas que se niegan a permitir que algo como esto ocurra, también hay aquellos que tuercen por razones económicas, también por razones de coerción a estas organizaciones. Y en tal contexto, el verdadero canal común que tienen todos, si usted me lo permite a mí, es poder entender desde un punto de vista patrimonial, de estilo de vida y relacionamiento, cuáles son las personas que conforman hoy por hoy a nivel de órgano administrativo y sancionador y a nivel de órganos jurisdiccionales la función judicial. Esa es la verdadera intervención, conjuntamente con el mecanismo de evaluación que permita ir reposicionando las carreras judiciales y fiscales. Pero yo necesito saber a quién tengo adentro, no solo desde una perspectiva eminentemente declarativa patrimonial, sino también constatándolo a través, puede ser, de un departamento de trabajo social, puede ser a través, como lo ha implementado, imagínense hoy, el Departamento de Estado americano, con un análisis de redes sociales, de interacciones en redes sociales. Y más allá de que alguien me diga, sí, pero es que entonces luego podrían cerrar sus redes sociales y no se va a poder establecer sus verdaderas interacciones, pero al menos tendrás la capacidad de visitarlos en sus lugares para entender cuáles son sus dinámicas, para saber con quién se relacionan y poder ir mapeando cada vez más y aislando a los malos elementos de aquellos buenos. Porque siempre lo diré, el caso que usted narra es el de un funcionario que ha intentado hacer lo correcto. Al menos eso es lo que nos plantea en su artículo el doctor Rodríguez, ¿sí? Pero también hay funcionarios, pues, que desdicen de su rol como administradores de justicia y de una u otra manera más bien comprometen la buena gestión de sus compañeros.
tenemos que separarlos y extirpar a los malos para quedarnos con los buenos. Y con esto no nos referimos solo a aquellas personas con las que siempre coincidimos en las decisiones judiciales. Nos referimos con aquellas personas que de forma íntegra y con valentía, para citar un poco el artículo que usted señalaba, permanentemente hacen frente a problemas como el que usted señala. Un problema con cientos de millones de dólares en medio, con lo que aparentemente son mecanismos para forzar una decisión adversa o para romper sus voluntades sobre el riesgo a su integridad. Esto tiene que investigarse en todas las instancias, incluida el departamento de la policía que se encargue de hacer esta valoración de riesgo, y creo que debe incentivar o debe propiciar inmediatamente una investigación de estos hechos, ¿sí? Si nosotros dejamos caer, digámoslo así, el diseño institucional de los juzgados anticorrupción como un espacio de seguridad reforzada para este tipo de magistrados que enfrentan organizaciones con cientos de miles de dólares en recursos, podríamos perder una de las instituciones más valiosas en lo que nos queda de la lucha contra la delincuencia organizada a nivel nacional, Miguel. Doctor Nino Casanelo, frente a esta descripción clara que hace el penalista Felipe Rodríguez, ¿debiera la Fiscalía General del Estado investigar? Esta no es un ejemplo de una noticia criminis que ahora de oficio pudiera investigar o debiera investigar. Por la gravedad del hecho, y muy seguramente existen comunicaciones a la interna, es más que suficiente, incluso por antecedentes de otros casos, para que Fiscalía inicie una investigación de oficio, que insisto, si mañana se esclareciera cuáles son las circunstancias por las que se retiró la seguridad, si es que esta amenaza no fue tal, si una cuestión por el estilo, lo único que ocurriría sería que esta investigación se desecharía. Pero si por el contrario se llega a establecer que no hay razón suficiente para haberle quitado el análisis de riesgo que lo dotaba de seguridad al juez en mención, si el contenido, por ejemplo, de cámaras de seguridad o el señalamiento de terceros, se establece que hay funcionarios que operaron o que tuvieron decisiones alrededor de este retiro de la seguridad, buscando luego decisiones a su favor, pues eso sería realmente grave y efectivamente tendría que ser procesado y condenado por la justicia. Aquí hay que recordarlo, sí, dándole el derecho de la defensa a todas las partes involucradas, a que ellos descarguen con los elementos que tengan, pero hay que entender, es una acusación demasiado grave y comparto en el fondo el temor simbólico que representa saber que aquella persona que está haciendo que el sistema de administración de justicia, el máximo mecanismo de solución de controversias y de implementación de la justicia penal como herramienta de control social que tiene nuestro Estado, sí, se vea mermado, coercionado, supone que menos aún cualquiera de nosotros a pie podríamos lograr algo incoando el sistema. Y ese es un precedente, insisto, nefasto. La delincuencia organizada ha cobrado demasiadas vidas en el país, y sería el colmo además que termine por cobrar la de aquellas instituciones que en teoría el Estado ha diseñado para garantizarse una ventaja en esta lucha. Si esto ocurriera, usted sabría inmediatamente, Miguel, que el sistema habría fracasado. El sistema de jueces anticorrupción. Me remito a este caso, más allá de lo que señala Felipe Rodríguez. En primera página, Diario Expreso de Guayaquil de hoy, dice: la Fiscalía inicia una investigación por este presunto tráfico de influencias. Y cita que el juez Carlos Serrano renunció por amenazas y presiones para fallar a favor del ciudadano serbio Jezdimir Zdan en un caso por lavado de activos. Dice el periódico en primera página: la novedad es que la esposa de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, la doctora Dolores Vintimilla, defendió al extranjero y su correo aún figura entre la lista de notificados en este caso. Aparecen otros nexos entre interesados y quien preside el Consejo de la Judicatura. Es grave el hecho. Ahora la Fiscalía tendrá que cumplir su papel en el debido proceso con derecho a la defensa y el principio de inocencia. Desde luego, si esta investigación se abrió, Fiscalía tiene que empezar a llamar a las personas que considera pueden estar involucradas y escuchar sus versiones, ¿no?
Y en esto, de alguna manera, pues hacemos un llamado también a la ciudadanía para entender que es paso a paso, ¿no? Más allá de que son hechos, pues, que puedan sonar de una u otra manera distorsionados, que riñen tal vez con los estándares mínimos, digámoslo así, de coherencia al menos en la administración de los órganos de justicia. Nos referimos al hecho de que alguien cercano no a un funcionario miembro de la administración haya ejercido la defensa de un ciudadano que hoy es señalado como quien amenaza a un juez anticorrupción, ¿sí? En este contexto tenemos que entender que si esta persona, como de hecho ya lo ha señalado en algunos puntos, dice que ejerció esta defensa antes, por ejemplo, de que esta persona haya ejercido esta potestad y que pese a haber renunciado su correo no ha sido retirado, pues habrá que escucharlo y ponderarlo a la luz de otros elementos, ¿no? Pero si del proceso investigativo se determina que todos los hechos denunciados en estos días de una u otra manera están correlacionados, pues Fiscalía tendrá que tomar las decisiones del caso y someter el caso a la justicia. Lo que no podía ocurrir, Miguel, y en buena hora que lo ha hecho, es que no existe una investigación abierta por este hecho. Esto era sustancial y lo decimos principalmente, insisto, porque en el momento en que un sistema como el de los jueces anticorrupción, diseñado para tener funcionarios protegidos contra las posibles amenazas de las estructuras de delincuencia organizada, se ve en riesgo una amenaza, y mire, ni siquiera indirectamente a través de pasquines, sino en el contexto de una audiencia, y esto luego se ve de una u otra manera apuntalado por un retiro en cuanto al perfil de seguridad y otras cosas, al menos tiene que ser investigado, más aún si ha sido denunciado por los sujetos intervinientes. Sí, incluso si es que mañana se esclarece y nada de esto tenía relación, ninguna cosa con la otra, las autoridades sabrán explicarnos cómo no. Pero si existe un atisbo de duda al respecto, como sociedad necesitamos salir a proteger las instituciones que hemos diseñado para luchar contra la delincuencia organizada. Eso es indefectible. Y creo que un mecanismo importante es levantar información real, patrimonial, de nexos, de relaciones interpersonales de nuestros miembros de la Administración de Justicia y empezar, cómo no, a realizar con este cotejamiento, ¿sí?, una depuración del sistema a la par de la evaluación que el Consejo de la Judicatura tiene de una u otra manera pendiente por ejecutar. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención y los comentarios que formula el doctor Nino Casanelo, académico y penalista. Nino, muy amable. A usted, Miguel, un saludo para el panel, para toda la audiencia de Democracia TV y además una feliz Navidad si no nos vemos. De igual manera para usted, doctor Nino Casanelo, muy amable, 8:33 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos, buscando la verdad. Diálogo previsto con el señor viceministro de Turismo, Mateo Estrella. Tema de interés, la planificación estratégica con los resultados del estudio Turismo Internacional 2025. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Sabemos que cuidar